Buenos días. Gracias a la Secretaría de Bienestar por la oportunidad de estar en esta sesión con ustedes para compartir alguna información en relación con la violencia por razones de género y en particular algunos conceptos o clarificación de algunos conceptos que son importantes para que conozcamos cómo al interior de nuestras comunidades se pueden identificar y prevenir actos de violencia por razones de género, particularmente en contra de mujeres, ya sea en nuestras relaciones laborales o en función de nuestra edad o en función de alguna otra situación de vulnerabilidad, como puede ser una discapacidad. En primer lugar, quisiera explicar una perspectiva personal de cómo entiendo yo que funcionan las reglas que establecen las prohibiciones en materia de violencia por razones de género, que tiene que ver con cómo me parece a mí que funciona la ley, que es importante que tengamos en mente. En primer lugar, la regulación en materia de violencia por razones de género establece una serie de límites hacia las conductas de las personas, específicamente las conductas que proyectan estereotipos por razones de género, y les voy a platicar por qué. En la cultura jurídica occidental, digamos, de manera muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente propagó una serie de valores en muchísimas jurisdicciones y eso contribuyó a la renovación del régimen constitucional de muchos países. De manera muy importante con la influencia de la norma fundamental alemana, la Constitución alemana de la posguerra, encontramos de manera explícita una regla central en la operación del orden jurídico, que es la dignidad de las personas. Adentro de la dignidad de las personas existen una gama de derechos que hacen que este valor se haga presente como un principio que irradia hacia todo el orden jurídico. Uno de esos componentes es el libre desarrollo de la personalidad. Como parte de este libre desarrollo de la personalidad, cada quien tenemos el derecho de proyectarnos frente a otros de la forma como cada quien quiera. En cuestiones de violencia por razones de género, reconocer este derecho y los factores que impiden su cumplimiento es muy importante para poder erradicar estos actos de violencia. Voy a poner unos ejemplos. De la misma manera como, por ejemplo, en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad encontramos un mandato muy amplio que llamamos la toma de conciencia, también la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 79 prevé la eliminación de los estereotipos. ¿Cuál es el problema con los estereotipos? Si nosotros vivimos en un entorno en donde libremente expresamos nuestras expectativas culturalmente aprendidas sobre cómo se deben comportar tales o cuales personas, al final del día vamos a impactar sobre las opciones que cada quien construye para sí misma sobre cómo desea desarrollar su vida. Estereotipos que pueden parecer muy sencillos, pero que son cotidianos y son reales, impactan sobre las elecciones que cada una tenemos sobre cómo queremos vivir nuestra vida. Y esto, al final del día, lastima nuestra dignidad. Esto lastima la dignidad de las personas. Por ejemplo, cuando decimos cosas que como que las niñas no saben jugar fútbol, o que no deben jugar fútbol, o que las mujeres no sabemos manejar, o que las mujeres somos muy sentimentales y por eso no debemos tomar decisiones, o que las mujeres
si vamos a tener familia, entonces vamos a trabajar mal porque vamos a tener otros compromisos, estamos proyectando estereotipos en función del género. Esa proyección de estereotipos genera un entorno cultural en donde las expectativas de los demás sobre mi vida al final limitan mis opciones. Y eso, porque se impone un costo social. Si yo escojo jugar fútbol, hay una consecuencia social en un entorno en donde privan los estereotipos. Si yo escojo tener familia, en un entorno donde privan los estereotipos, la lectura sobre cómo yo debo hacer o no mi trabajo, o sobre cómo el entorno laboral se adapta al hecho de que tengo también funciones de cuidado, puede limitar mis opciones. Estos estereotipos son en buena medida la raíz de por qué nuestros entornos culturales no reaccionan, digamos, de manera como está prescrita en la ley cuando se presenta un evento de violencia por razones de género. Y fundamentalmente sucede porque no nos damos cuenta que estamos proyectando un estereotipo. Y aquí quiero hacer una precisión que a mí me es útil. La ley regula la conducta de las personas. O sea, estamos hablando sobre lo que hacemos las personas respecto de los roles y las elecciones de otras. No estamos necesariamente regulando pues, las cuestiones del cuerpo de las personas, sino nuestras expectativas y nuestras reacciones frente a ellas. Por eso, de manera muy esquemática, podemos decir que por una parte se encuentran los factores morfológicos, o sea, el sexo, y por otro lado el entorno social, las conductas y las actitudes, los roles que están culturalmente definidos, y a eso llamamos género. Ahora, estadísticamente, y por un largo desarrollo histórico, decimos que la violencia de género se ejerce preponderantemente contra las mujeres. Es muy importante recordar que las mujeres hemos entrado en el entorno jurídico pues, occidental de manera más o menos reciente. No han pasado tantos años, voy a decir posiblemente un poco más de 100, para que sea normal en la cultura jurídica de nuestros países occidentales que las mujeres podamos, por ejemplo, adquirir un bien inmueble sin la participación de un tutor. No han pasado tantos años desde que las mujeres adquirimos el derecho a votar. Menos años han pasado desde que adquirimos el derecho a participar en la formación de las leyes, el derecho a ser votadas. Y es importante tener esta perspectiva porque el día de hoy enfocarnos de manera tan decidida en la identificación y la supresión de los estereotipos que definen los roles de género, pues tiene una razón histórica. Por esa misma consecuencia histórica, naturalmente, la propagación de las mujeres como sujeto pasivo de la violencia por razones de género, pues es enorme. Estimamos aquí en la universidad que las mujeres son víctimas de actos de violencia por razones de género arriba del 95% de los casos. Hay otros actores que también se pueden ver afectados por violencia por razones de género, pero es importante reconocer que estas formas de violencia impactan de manera preponderante a las mujeres. Ahora, la manifestación de la violencia por razones de género a través de la proyección de estos estereotipos tiene muchas manifestaciones. Vamos a comenzar con maneras digamos, evidentes de la propagación de estos estereotipos, como los ejemplos que les mencionaba yo hace unos minutos. Cuando observamos socialmente cuáles son las conductas que deben prestar hombres y mujeres en la sociedad, estamos imponiendo esos estereotipos en la vida de otros y estamos fomentando el endurecimiento de estas expectativas sociales en nuestras comunidades. Por eso es importante que cuando detectamos que una persona en nuestro entorno está manifestando
un estereotipo de esta naturaleza, se lo hagamos saber. Se lo hagamos saber y en su caso, pues que las autoridades en nuestro entorno o el patrón, en el caso de las relaciones laborales, pueda intervenir para que se le pueda hacer notar a la persona que está imponiendo el estereotipo y por lo tanto, por definición legal decimos está cometiendo un acto de discriminación. Está cometiendo un acto de discriminación una persona, por ejemplo, que hace observaciones sobre, hace observaciones o toma acciones respecto de las obligaciones de cuidado que puede tener un hombre o una mujer, lo vive de manera indistinta, y eso impacta, digamos, sobre el ejercicio de las funciones o los derechos de quien se trata. Y eso solamente por, digamos, por una expresión verbal. Mismo caso, cuando se hacen observaciones o comentarios respecto de la conducta sexual de las personas, aludiendo, por ejemplo, a si, digamos, si tiene una vida sexual activa una mujer o no, pues eso no es un tema que deba ser comentado públicamente por terceras personas porque no es de interés. Y al hacer observaciones sobre la conducta sexual de otros, afianzamos el estereotipo de que las mujeres debemos o no debemos tener tal o cual conducta sexual. Cuando entramos ya en el terreno de las formas de violencia sexual, quisiera compartir con ustedes un poco de de algunos eventos en la historia del desarrollo de estas reglas que se han presentado para que lleguemos a este momento de la historia en donde decimos las formas de violencia por razones de género jurídicamente están definidas como actos de discriminación. En primer lugar, tenemos que distinguir que las obligaciones que el Estado mexicano tiene en su conjunto respecto de la vigencia de los derechos humanos son esencialmente en este contexto que les voy a decir, pues de dos tipos. Distinguimos obligaciones que se le atribuyen al Estado directamente por las acciones que toman sus funcionarios, sus agentes. O sea, si trabajamos en el sector público, por ejemplo, nuestras acciones como funcionarias, como funcionarios, si están realizadas en el ejercicio de nuestras tareas, pues pueden implicar directamente la responsabilidad del Estado mexicano y por eso es importante que tengamos mucha formación y capacitación sobre cuáles son los límites que nos impone el derecho internacional. Pero hay otras obligaciones que también pesan sobre el Estado mexicano en su conjunto, que se refieren a los deberes que tenemos respecto de la conducta de los particulares. Esto es, las personas que no forman parte del Estado, pues hacen acciones como particulares, pero el Estado, pues por la función que ejerce en la sociedad, tiene unas obligaciones que en dos palabras voy a llamar de debida diligencia. Eso significa que cuando hay eventos de violencia entre particulares, el Estado tiene tres obligaciones fundamentales. La obligación de prevenir, la obligación de investigar y la obligación, en su caso, de sancionar. Estas tres obligaciones forman parte del componente de la debida diligencia y están presentes para el Estado respecto de las acciones que pueden tomar individuos. El desarrollo de los principios de la debida diligencia es un componente muy importante del derecho internacional de los derechos humanos que precede a la existencia de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y que se ha endurecido en diversos foros internacionales, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su primera sentencia en el caso de Velázquez Rodríguez. Ahora, la importancia de reconocer que existe este principio significa, en pocas palabras, que la violencia
por razones de género no constituye un acto privado. Es decir, por ejemplo, en el caso de las instituciones de educación superior, tenemos unas reglas explícitas que nos impiden ponerle obstáculos al ejercicio de la autoridad para que se puedan ejercer estas funciones de investigación y sanción cuando se prohíben medios de solución de conflictos como la mediación y la conciliación. También tenemos reglas claras en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde se impone a la generalidad de adultos que convivimos con niñas, niños y adolescentes para promover sus derechos y en particular en los temas de violencia por razones de género. De manera muy importante, a principios de la década de los 90, cuando un grupo de expertas, de abogadas, ¿no? Un movimiento en favor de los derechos de las mujeres, promovió que en la Convención para la Eliminación de los Derechos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se desarrollara, digamos, una forma de interpretación de la Convención en donde se le dé cabida a la violencia contra las mujeres afianzada como un acto de discriminación. Esencialmente, decimos, por una parte, el derecho internacional de los derechos humanos protege la integridad física de las personas desde siempre. Es, digamos, uno de los derechos clásicos en el régimen universal de derechos humanos. Por otro lado, en esa época, hace 30 y tantos años, se observaba que había una tendencia en los gobiernos para descartar como una cuestión de segundo nivel y de la vida privada eventos muy traumáticos de violencia en contra de mujeres, por ejemplo, en el seno de sus familias. Y entonces surgió una pregunta sobre por qué frente a actos de violencia muy intensa ejercida de un particular a otro, el Estado podía voltear la mirada cuando, aparte, sabemos que los actos de violencia en contra de mujeres pues, no son un evento aislado, sino que forman parte pues, de un continuo cultural que se reproduce y tristemente pues, que tiene consecuencias muy importantes en la vida de las personas. Entonces, frente a esta realidad y este absurdo legal de rehusar la intervención del Estado frente a actos de violencia entre particulares, es que se recuerdan estos principios de debida diligencia y se concluye en la observación general número 19 del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas contra la mujer, y entonces se desarrolla la noción de que la violencia contra las mujeres constituye un acto de discriminación. En el fondo, en el centro de la violencia contra las mujeres, existe un estereotipo que de manera sintética, digamos, podemos decir, significa la creencia de que el cuerpo de las mujeres está a disposición para ser observado, para ser tocado, para ejercer comentarios sobre él. Y este estereotipo sobre nuestra expectativa cultural del cuerpo de las mujeres tiene consecuencias muy graves. Por eso, en la observación del comité de expertos de esta convención, desde hace 30 años, pues tenemos la claridad legal que necesitamos para entender que los actos de violencia contra las mujeres, aún siendo actos entre particulares, necesariamente implican las obligaciones del Estado para prevenir, investigar y sancionar. Ahora, una forma muy importante como podemos activar estos mecanismos es en nuestros entornos sociales, en nuestras comunidades, con nuestras compañeras, nuestros compañeros de trabajo, mantenernos muy alertas sobre las maneras más sutiles incluso de cómo se proyectan estos estereotipos y provocan actos de violencia contra las mujeres. Es importante hacer este ejercicio
porque en la medida en la que los estereotipos pasan sin ser nombrados, se reproducen. Y la reproducción del estereotipo, de manera muy importante, pues juega un papel muy importante en la reproducción de los actos de violencia. Naturalmente, después de la observación que emitió este comité de expertos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, han habido pues numerosos desarrollos legales en todas las regiones del mundo que claramente nos permiten identificar pues a qué nos referimos con la violencia contra las mujeres o la violencia por razones de género. Por ejemplo, en el caso de la Convención de Belém do Pará, en el entorno jurídico interamericano, tenemos también, incluso en la Corte Penal Internacional, como parte de los elementos de los crímenes que adopta este tribunal, tenemos reglas relativas a la violencia por razones de género en un contexto legal muy particular y muy grave, ¿no? de los crímenes de lesa humanidad. Y tenemos también otras herramientas jurídicas, por ejemplo, como la Convención de Estambul en el entorno europeo, que es el instrumento pues, más reciente en el derecho internacional adoptado sobre esta materia. La consecuencia práctica para nuestros entornos es reconocer que la violencia por razones de género no se señala, no se investiga, no se sanciona por una cuestión de voy a corregir, se señala, se sanciona, se investiga por una cuestión de un mandato legal que pesa sobre el Estado mexicano. Es decir, una persona que señala un acto de violencia por razones de género, uno, está ejerciendo un derecho, y segundo, el entorno institucional está obligado a responder a ese señalamiento pues, con los caminos jurídicos que existen pues, en cada uno de nuestros espacios. Por ejemplo, en la Administración Pública Federal, pues de acuerdo con el régimen de responsabilidades vigente, en nuestro caso, en la Universidad Nacional, por dos vías, ¿no? Por una vía del derecho laboral, a través de los contratos colectivos de trabajo que tiene la universidad con las asociaciones sindicales, y en otro contexto, ¿no? En el caso del alumnado, ahí sí, a través de la vía administrativa. Cosas, digamos, que pueden parecer cotidianas, al generar este ambiente de violencia, necesitan ser señaladas y puestas en conocimiento de la autoridad. Hay otras cosas que suceden de manera oculta, y ahorita hemos hecho comentarios sobre cosas sencillas, digamos, que suceden también, son importantes, sobre todo porque suceden en público, y entonces el estereotipo se propaga en el entorno, por ejemplo, en el entorno de trabajo. Pero hay otras cuestiones que suceden en privado que naturalmente también son muy importantes y se tienen que señalar como una forma del ejercicio o la proyección de estos estereotipos y por lo tanto como un acto de violencia. De manera muy clara, por ejemplo, eventos de violencia física en donde una persona, una mujer puede ser golpeada, puede ser lastimada en su integridad física, pues está vinculado con el ejercicio de estas formas de violencia. En nuestra experiencia en la universidad, la violencia psicológica acompaña o está presente en un porcentaje muy alto de los eventos que encontramos. ¿Por qué? En primer lugar, porque las expresiones de violencia por razones de género, como les decía yo al inicio, pues por definición impactan la dignidad de las personas.
y de manera muy concreta pueden menoscabar pues, la autoestima, la propia imagen que tenemos las mujeres de nosotras mismas, y esto se concreta pues, en diversas formas de impactos psicológicos que vivimos las mujeres frente a los eventos de violencia. Existen diversas manifestaciones de violencia sexual que también implican la proyección de un estereotipo, que pueden suceder en público o en privado y que incluyen formas de acoso sexual, por ejemplo, de hostigamiento sexual, es decir, ya sea, por ejemplo, observaciones sobre el cuerpo, invitaciones a salir, hacer contactos no deseados con una persona, ya sea pues, verbalmente o por mensajes, en fin, y cuando se hace en un nivel de coordinación, o sea, cuando sucede, por ejemplo, de un compañero de trabajo hacia una compañera de trabajo, pues estamos ahí en el terreno del acoso sexual, pero cuando se hace en un sentido jerárquico de una persona en una posición de mando frente a su subordinada, estamos en un escenario de hostigamiento sexual. Y naturalmente, cuando formas, por ejemplo, de hostigamiento sexual implican también un impacto en el entorno laboral, es decir, canjear pues un favor sexual por una cosa a lo que las mujeres tenemos derecho en el entorno de nuestro trabajo, pues implica una forma de violencia que necesita ser reportada, ¿no? Si no la reportamos, es difícil desarticular poco a poco la reproducción de esta violencia. Y existen otras manifestaciones de la violencia, por ejemplo, ejercidas sobre los bienes de los que dispone una persona, o imponiendo, por ejemplo, la desigualdad en la compensación económica que se recibe por un trabajo. Es un asunto complejo, pero quisiera hacer una mención también sobre la comprensión del consentimiento sexual. En las relaciones entre las personas, una parte del consentimiento sexual muy claramente dice no es no. La expresión libre, voluntaria, transparente de la persona para consentir a los actos sexuales es muy importante para no incurrir en un acto de violencia sexual contra las mujeres. Entonces, si una mujer ha consentido actos sexuales en el pasado, pues el consentimiento presente no se puede presumir. Tampoco se puede presumir el consentimiento sexual presente, porque el consentimiento puede ser retirado aunque ya haya sido manifestado. También el consentimiento sexual está limitado, por ejemplo, por las condiciones presentes de la persona. Una persona que está intoxicada, ya sea por alcohol o sustancias, pues jurídicamente no puede consentir a los actos sexuales. De manera que en otros entornos decimos, por ejemplo, la legislación española, decimos sí es sí. O sea, el consentimiento sexual tiene que ser claro y explícito para que podamos avanzar en los actos de naturaleza sexual. Antes el sí es sí, las observaciones sobre el cuerpo de las personas, las invitaciones, en fin, pues siempre están en el riesgo de los actos de acoso sexual. Los tocamientos que no están consentidos están en el campo del abuso sexual. Pueden existir diversas formas de abuso sexual y naturalmente, no naturalmente, pero esto incluye también, por ejemplo, la propagación de imágenes íntimas de las personas. Yo puedo consentir a compartir imágenes íntimas con
otra persona, pero eso no significa que consiento a que esa persona las comparta con terceros. Del mismo modo, si yo recibo imágenes íntimas de una persona a quien yo no le he pedido que me mande esas imágenes, pues está transgrediendo mis derechos. No se preocupe, doctora, se hace la ley. Quisiera aprovechar esta oportunidad para mencionar que el acceso a los medios jurídicos por los cuales se puede investigar o sancionar un acto de violencia por razones de género, como digo, pues es distinto dependiendo del entorno laboral en el que nos encontremos. Si trabajamos, por ejemplo, en el sector público, pues operará de alguna manera, pero quisiera compartir muy brevemente algunas cosas sobre cómo funciona el acceso a estos mecanismos en la Universidad Nacional. En primer lugar, la universidad pone a disposición de la comunidad un servicio especializado aquí en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Tenemos un equipo especializado de trabajo social, psicología y jurídico para asesorar a las personas que han vivido un acto de violencia por razones de género que está vinculado con la comunidad universitaria, ya sea porque la persona afectada pertenece a la comunidad o porque la persona señalada pertenece a la comunidad. Este servicio se brinda, digamos, en 3 etapas. En primer lugar, tenemos un sistema de primer contacto, donde una persona que ha vivido estos eventos se puede acercar por alguno de nuestros medios de contacto, ya sea por teléfono, por correo electrónico, nuestro formulario web, el chat que tenemos en el sitio, puede acudir de manera presencial a nuestras oficinas centrales o alguna de las 10 entidades en donde tenemos equipo desplegado, o se nos puede invitar también a alguno de los planteles de la universidad. Y este equipo de primer contacto tiene la función de detectar las necesidades de la persona en ese momento, que pueden ser de muy distinta índole. Algunas personas solicitan, por ejemplo, el servicio de psicología, ya sea para una forma de contención o en algunos casos para acceder a una forma de terapia breve que administramos aquí en la Defensoría, o para canalizarle a algún otro servicio de psicología de la propia universidad. En ese ejercicio de primer contacto, una persona puede requerir directamente la asesoría jurídica, de manera que se hace el vínculo con alguna de nuestras abogadas especializadas en la atención de casos de violencia por razones de género. Y en esta interacción, pues en muchos eventos, la persona que nos busca está decidida a presentar una queja frente a las autoridades universitarias por el evento que vivió. Entonces, nuestro equipo trabaja con ella para que el relato que ella vierta sea ordenado, lo más preciso posible, satisfaga los requisitos constitucionales de un señalamiento. Y una vez que se tiene ese testimonio, voy a hablar solamente en el terreno de los asuntos en materia laboral. Nosotros preparamos una documentación que se remite a los patrones, que en el caso de la universidad están representados por las directoras, los directores de las entidades y dependencias, quienes, según los plazos y los procedimientos que marcan los contratos colectivos de trabajo, van a determinar si existen elementos para sancionar, si esos elementos son suficientes para, por ejemplo, una amonestación, una suspensión o una rescisión de la relación laboral. En el caso de los trabajadores de base, este procedimiento dura 2 semanas, o sea, 10 días hábiles según el contrato. En el caso del personal académico, dura 20 días hábiles, o sea, 4 semanas, un poquito menos de un mes, para el caso del personal académico. Estas determinaciones después pueden ser objeto de un recurso, ante las comisiones mixtas también establecidas en los contratos colectivos, y eventualmente frente a las autoridades jurisdiccionales en materia laboral fuera de la universidad.
Es muy importante reconocer, ¿no?, cómo en el ejercicio de estos derechos, de reportar estas quejas y obtener la intervención del patrón en estos casos, pues el patrón informa a la persona que presenta la queja sobre cuál ha sido el resultado del asunto, para que la persona que se vio afectada pues conozca cuál es el trámite que se le dio al caso. Como les comentaba hace un rato, pues de manera muy clara la Ley General de Educación Superior no nos permite digamos, ofrecer alternativas como una conciliación o similares en los casos de violencia por razones de género, y en lugar de eso lo que hemos fomentado en la Defensoría son ejercicios de justicia restaurativa, que en algunos casos nos permiten profundizar en la comprensión sobre los daños que ha causado una persona que ejerce un acto de violencia por razones de género. Y por otro lado, la universidad ha desarrollado también, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género en la universidad, el programa de trabajo con hombres, que permite un proceso, como lo llama la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de reeducación, para que las personas que han ejercido un acto de violencia tengan el espacio, ¿no?, y puedan ejercer el derecho a comprender, a conocer de manera profunda pues las implicaciones de estos actos, y por lo tanto podamos acompañar la sanción con otras medidas que nos permitan pues continuar suprimiendo los estereotipos, lo voy a decir así. Quisiera dejar aquí esta intervención agradeciendo nuevamente la oportunidad que le da a la Defensoría la Secretaría del Bienestar. Gracias por este espacio y estamos a sus órdenes en los datos de contacto que proyectaremos más adelante. Gracias.